Bueno, vamos a seguir con otro ejercicio. Es un ejercicio que les adelanto, chicos, que tiene una dificultad que es mayor a lo que normalmente ustedes tienen que afrontar y resolver en un ejercicio, pero lo elijo para que ustedes vean detalles conceptuales que si los comprenden, eso les va a proporcionar una comprensión más profunda de los temas fundamentales que tienen que manejar para saber analizar una función y para que ese análisis sirva para poder graficar la función con cierto detalle. En este caso, la función es una función compuesta, es la composición del logaritmo natural con una función homográfica. F de x igual al logaritmo de 1 menos 1 sobre x. Esta función nos va a exigir recordar, por ejemplo, detalles que tienen que ver con la función logarítmica. La función logarítmica tiene un determinado dominio, tiene un determinado tipo de asíntotas. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuál es el dominio. Como el argumento del logaritmo es esta función homográfica, 1 menos 1 sobre x, sabemos que el logaritmo está definido solo para los números positivos, los números mayores que 0. Entonces lo que tenemos que exigir es que 1 menos 1 sobre x, que es la expresión a la cual se va a aplicar el logaritmo, tenga que ser mayor que 0. Bueno, si nosotros sacamos denominador común, nos va a quedar que x menos 1 sobre x tiene que ser mayor que 0. Hay dos posibilidades, que x menos 1 sea mayor que 0 y que x también sea mayor que 0, o que x menos 1 sea menor que 0 y x simultáneamente también sea menor que 0. Eso arroja dos posibilidades, o que x sea mayor que 1 o que x sea menor que 0, lo cual implica que el dominio de la función es la unión de dos intervalos, el intervalo menos infinito 0 y el intervalo 1 más infinito. Ahora, yo escribo ahí en el tercer renglón, hay que analizar f en los bordes. Los bordes del dominio son x igual a 0 y x igual a 1. Para ver qué ocurre con la función cuando x se acerca a 0, x se va a acercar a 0 solo por izquierda, porque el dominio es menos infinito 0, unión 1 más infinito. Es decir que la única posibilidad de que f tome valores cerca de 0 es que tome valores donde x se acerca a 0 por izquierda, es decir, donde x es menor que 0. Bueno, cuando x se acerca a 0 por izquierda, 1 sobre x tiende a menos infinito, con lo cual 1 menos infinito sería 1 más infinito, esto es más infinito, y sabemos que el logaritmo, cuando su argumento tiende a más infinito, también tiende a más infinito. O sea que, en definitiva, cuando x tiende a 0 por izquierda, la función tiende a más infinito. Con lo cual x igual a 0, siempre por izquierda, resulta ser una asíntota vertical. ¿Qué ocurre cuando x tiende a 1 y solamente puede tender a 1 por derecha? Bueno, cuando x tiende a 1, 1 menos 1 sobre x tiende a 0. Y cuando el argumento tiende a 0, el logaritmo tiende a menos infinito. Con lo cual x igual a 1 por derecha también es asíntota vertical. Es decir que en ambos bordes, en x igual a 0 y en x igual a 1, la función tiene dos asíntotas verticales. Cuando x tiende a 0 por izquierda, entonces la función va a tender a más infinito. Y cuando x tienda a 1 por derecha, la función va a tender a menos infinito. Ahora, lo que sigue es calcular los ceros. Cuando queremos calcular los ceros, tenemos que pensar otra vez en la función logaritmo y tenemos que recordar dónde la función logaritmo se hacía 0. Bueno, el logaritmo se hace 0 cuando su argumento es 1. Entonces tenemos que saber cuándo, para qué valores de x, 1 menos 1 sobre x es igual a 1. Bueno, si 1 menos 1 sobre x está igualado a 1, quiere decir que menos 1 sobre x tiene que ser 0. Pero esto es absurdo, no hay ningún valor de x para el cual menos 1 sobre x valga 0.
con lo cual el conjunto de ceros de la función es vacío. Con lo cual, la función o va a ser positiva o va a ser negativa respectivamente en uno u otro de los intervalos cuya unión es el dominio. Entonces, por ejemplo, para saber qué signo tiene la función en menos infinito 0, tomamos el menos 1. Si x vale menos 1, el logaritmo de 1 menos 1 sobre menos 1 es el logaritmo de 2. Y el logaritmo de 2 es mayor que 0. Y si tomamos x igual a 2, el logaritmo va a quedar el logaritmo de un medio. Y el logaritmo de un medio es menor que 0. Entonces quiere decir que la función en el intervalo menos infinito 0 es positiva. Y la función en el intervalo 1 más infinito es negativa. Entonces ya sabemos cuál es el dominio, sabemos que no tiene ceros, sabemos que hay dos asíntotas verticales y sabemos qué signo tiene la función en cada uno de los intervalos que conforma su dominio. Lo que sigue ahora es calcular la derivada. Noten que es la derivada de una función compuesta, es la composición del logaritmo con 1 menos 1 sobre x. Bueno, sabemos que la derivada del logaritmo es 1 sobre su argumento, o sea que va a quedar 1 sobre 1 menos 1 sobre x, por la derivada de 1 menos 1 sobre x. La derivada de 1 menos 1 sobre x es 1 sobre x cuadrado. Si nosotros hacemos las cuentas, como aparece en el último renglón, lo que va a quedar es que la derivada termina expresándose como el cociente entre 1 y x por x menos 1. Bueno, como esa fracción tiene numerador 1 y 1 es distinto de 0, entonces no se anula nunca, con lo cual la derivada no tiene ceros. Entonces, si la derivada no tiene ceros, habrá que ver qué signo tiene en cada uno de los intervalos que constituyen parte del dominio de la función y que precisamente el dominio de la función es la unión de esos intervalos. Entonces, cuando x está en el intervalo menos infinito 0, 1 sobre x por x menos 1 es mayor que 0. Y si x está en el intervalo 1 más infinito, x por x menos 1, que es el denominador de la derivada, va a ser positivo, con lo cual 1 dividido x por x menos 1, que es la misma derivada, es mayor que 0 cuando x también está en el intervalo 1 más infinito. Con lo cual lo que estamos viendo es que en cada intervalo la derivada de la función es mayor que 0. O sea que la función en cada intervalo es una función que crece. Crece en cada intervalo, pero vamos a ver que globalmente no es una función creciente. Crece en cada intervalo, pero cuando yo ahora dibuje el gráfico de la función, vamos a ver que esta función tiene dos ramas. La rama que se dibuja en el intervalo menos infinito 0, sabiendo que en x igual a 0 hay una asíntota vertical y que cuando x tiende a 0 por izquierda, la función tiende a más infinito, es una rama muy parecida a la de una hipérbola, y fíjense que cuando x tiende a menos infinito o cuando x tienda a más infinito, 1 sobre x va a tender a 0. Entonces la función va a quedar como el logaritmo de 1 menos algo que tiende a 0. O sea, el límite cuando x tiende a infinito, ya sea a más infinito o a menos infinito, va a ser el límite del logaritmo de un argumento que se acerca a 1. Y sabemos que el logaritmo de 1 es 0. O sea que cuando x tiende a menos infinito o x tiende a más infinito, la función tiende a 0. Con lo cual el eje x, cuya ecuación es y igual a 0, es asíntota horizontal. Entonces, el gráfico de la función es la unión de dos ramas. Una rama está dibujada de manera creciente en el intervalo menos infinito 0, y la otra rama también es creciente y está dibujada debajo del eje x en el intervalo 1 más infinito. Y fíjense que la función globalmente no es creciente, porque si fuera globalmente creciente, para cualquier par de x, x1 y x2, si x1 fuera menor que x2, no podría ser que f de x1 sea mayor que f de x2.
Sin embargo, vemos que si tomamos un x que está en el intervalo menos infinito 0 y calculamos la función en ese x, nos va a dar más grande que el valor de la función en un x que esté en el intervalo 1 más infinito. En este sentido, podemos decir que la función no es globalmente creciente. Bueno, creo que con estos dos ejemplos ustedes tienen un panorama bastante conceptual para poder seguir practicando. Noten que este tema requiere muchísima, pero muchísima práctica. Y ahí apareció Paco. Bueno, que tengan buen día.